Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. ¿Cuántas cosas pueden pasar en 3.600 segundos? Busca tu silla más cómoda, porque aquí comienzan los 3.600 segundos más cargados y explosivos de la televisión local. Mao TV, Marino te oye. Noticias, invitados y mucho más. Y todo esto lo encontrarás aquí, en el 2, para vos. Buenas noches. Buenas noches. Hoy hemos invitado a Pascual Guerrero, el hombre que se le metió a la cabeza los World Games y Cali es sede de los World Games. Pero antes, Pascual, de meternos en esa aventura de los World Games, quisiera que documentes un poco, Pascual, a la teleaudiencia, porque los jóvenes en estos días, alguien de Telepacífico me hizo la pregunta, la gran mayoría creen que el Pascual Guerrero es obra tuya. Y yo les he dicho que eso es de tu papá. Sí. Entonces, Pascual Guerrero, como un aporte a la teleaudiencia, ¿por qué no le hacemos un recorderis? ¿Cómo fue que se formó esa idea y que se cristalizó por parte de tu padre del Estadio Pascual Guerrero? Buenas noches. Muy buenas noches, Mao, y tu querida teleaudiencia, que siempre han sido tan generosos con nosotros, especialmente tú. No, mira, la historia del Pascual Guerrero, que a juzgar por mis canas es bastante antigua, porque yo soy el hijo, producto de ese hombre que fue quien gestó el estadio gracias a algunos hechos, dos fundamentales. El primero, que donó los terrenos, se los donó primero al municipio, en la esperanza de que el municipio construyera el estadio, no lo hizo. Llegó a la asamblea entonces, una asamblea en ese entonces muy poderosa, año 1933, y desde allí entonces logró la ordenanza para la creación del estadio, que como cosa anecdótica se destinaron 50.000 pesos para construir el estadio y lo que sobrara para el alumbrado público de la ciudad. Estamos hablando de precios de esa época. El estadio se empezó a construir en el 34 con la esperanza de poder hacer unos juegos en el 36. No se pudo terminar en el 36, se terminó en el 37, 1937, antes de que yo naciera inclusive. Entonces, mi padre, muy gomoso, muy interesado en el fútbol. Muy entusiasta. Muy entusiasta, se dedicó a sacar adelante un poco el fútbol. Don Pablo Manrique, antiguo profesor de Santa Librada, fue el primer presidente de la Liga Vallecaucana de Fútbol, mi padre fue el segundo. En ese entonces solamente teníamos un equipo que era el América. Y entonces, pues él también, dentro de las cosas que hizo, fue fundar el Boca Juniors de Cali para tener dos equipos y poder tener competencia. Ya para la época en que él muere, el año 1945, no aparecía el Deportivo Cali todavía, aparece en 1946 el Deportivo Cali. Mi padre había regalado terrenos para hacer este estadio, muchos otros sitios. El hospital departamental es obra de mi padre también. Entonces, cuando él muere, pues deciden ponerle el nombre en principio al hospital, pero luego, pues por su actividad en el deporte, cambian de parecer y le ponen el nombre al estadio. Pascual, ¿cuál fue el costo real de la construcción del estadio? No te sabría decir, pero pues la anécdota de los 50.000 pesos de aquella época, en esa época... No, era plata. El dólar y el peso era lo mismo, ¿no? Y eso, era un platal, ¿no? Era un platal. Yo presumo que por una construcción muy prolongada se gastaron los 50.000 pesos y algo más, ¿no? Pero no te sabría decir. Bueno, Pascual, ¿cómo surgen los World Games?
Los World Games surgen de una... Hablando de la sede para Cali, ¿no? Sí, de una circunstancia que se le presenta a la entidad de los World Games, que está regida por 40 federaciones internacionales y tiene un comité, un board, un comité ejecutivo, que después que maneja todos los asuntos. Y ellos le habían entregado la sede ya en el año anterior, en el 2008, comienzos, a la ciudad de Düsseldorf y Leipzig, 2 ciudades alemanas. Cuando se genera la crisis mundial económica, Alemania, que no puede hacer los World Games con 4 pesos, porque un país como Alemania tiene que hacer una inversión en World Games por lo menos de $1.500 millones, por lo que eso significa para esos países, decide y llama a sus alcaldes y les dice: retírese de los World Games, no los podemos ayudar a hacer los World Games. En la crisis financiera no sabemos qué tan profunda vaya a ser. En ese momento pues había un pánico generalizado en el mundo, como todos recordamos, que gracias a Dios ha sido superado en este momento. Ya lo que vemos son vientos de esperanza y reactivación económica a todo lo largo del planeta. Quedan entonces los World Games sin cabeza, pagan la multa, hacen lo que tienen que hacer y se retiran. Allí entonces entran inmediatamente otras ciudades a aspirar. La ciudad de Leningrado de Rusia, posteriormente Moscú también quiso hacerlo, Valencia de España y otra ciudad alemana que también se sumó a buscar los World Games. Y en eso se entera nuestro delegado ante el Comité Olímpico Internacional, el doctor Andrés Botero, de qué hay esa situación. En ese entonces habían terminado los Juegos Nacionales en Cali y el gobernador del Valle había nombrado a José Luis Echeverry como gerente para buscarle al Valle del Cauca eventos deportivos internacionales. Andrés Botero, José Luis Echeverry está en el Comité Olímpico, lógico, como vocal. Andrés Botero comunica: mira, esta situación, ¿será que a alguien le interesa? José Luis inmediatamente dice: a mí me interesa, voy a hablar con una gente en Cali a ver si de pronto nos le medimos a este asunto. Entonces José Luis viene y habla conmigo en el Fondo Mixto. Me dice: Pascual, hay esta cosa, ¿tú qué crees? ¿Tú crees que Colombia le pueda medir a un reto de estos? Pues ustedes saben que a mí me gustan los retos, tal vez por herencia de familia. Entonces le dije a José Luis: vamos para adelante, hagámosle a esta cuestión y busquemos cómo conseguir esos World Games si es que hay la oportunidad. Nos fuimos, entonces se fue José Luis ante la persona que lo ha nombrado gerente para esto, que es el doctor Juan Carlos Abadía, y le dice: gobernador, hay esta oportunidad, usted se le mide como para que tengamos, aunque sea unos pocos pesos, para hacer un inicio de gestión. El gobernador le dice: pues, ¿cuánto vale? ¿Cuántos pesos necesitas inicialmente? Le dice José Luis: pues lo que hay que pagar son $50.000, que son 125 millones de pesos en ese momento, para poder hacer la solicitud. Y unos 50 millones más para los viajes y ir y mirar qué es lo que podemos hacer. Y ya después se generarán otros gastos. El gobernador le dijo: pues listo, pero no los tengo. Entonces le pidió al Fondo Mixto que se los prestara. Fondo Mixto, afortunadamente, nosotros tenemos fama de ser, el Fondo Mixto para el deporte tiene fama de tener mucha plata. El Fondo Mixto no tiene mucha plata. El Fondo Mixto, para conseguirse 4 millones, tiene que hacer un convenio por 100 millones para poder generarle al Fondo Mixto 4 millones. Pero bueno, el Fondo Mixto está para eso. Inmediatamente el fondo dijo: listo, gobernador, hagamos el esfuerzo, nosotros prestamos esa plata mientras tanto.